Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos nuevamente a este canal, Hablemos el Evangelio, donde estamos abordando la serie El Camino de Salvación. Y en esta ocasión vamos a ver un punto muy importante, que es los métodos humanos. Es importante para nuestras vidas poder diferenciar el Evangelio de los métodos humanos. Es importante para que nosotros tengamos claridad en nuestro corazón de qué es el Evangelio y qué son las religiones, la filosofía y las buenas obras. Para que Dios nos dé entendimiento correcto y la dirección correcta, vamos a orar y después vamos a compartir la pantalla para ver este contenido. Amado Padre, en esta hora entregamos este tiempo a ti. Te pedimos que tú nos des entendimiento, sabiduría y conocimiento en tus escrituras. Permítenos, Señor, revisar este tema, Señor, y permite que nuestros corazones reciban tu palabra, la dirección correcta, que recibamos vida a través de ella. Ayúdanos a diferenciar el Evangelio de los métodos humanos. Permítenos, Señor, centrar nuestras vidas en Cristo y no en otra cosa. Ayuda a que las personas que vean este video sean bendecidas, sean edificadas y que seas tú hablando a sus corazones. Permite, Señor, que también ellos puedan discernir qué es el Evangelio y lo que no lo es. Padre, entregamos este tiempo para ti. Sé tú guiándonos, sé tú obrando y que nuestras vidas, Señor, sean tomadas por ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues voy a compartirles la pantalla. Ok, los métodos humanos. Perfecto. Vamos a ver el primer versículo. Vamos a ver este punto, la incapacidad. Este apartado nos va a hablar de lo que experimentó el hombre precisamente enseguida de romper el pacto con Dios. El hombre y la mujer toman el fruto del cual Dios dijo, si ustedes lo comen, van a morir. Una vez que ellos lo comen, experimentan lo siguiente. Dice Génesis 3, 7 y 8. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Lo primero que el hombre tiene al romper el pacto es que sus ojos se abran a la carnalidad. Se da cuenta que está desnudo. El hombre ya estaba desnudo, pero no era consciente de esto porque sus ojos no estaban abiertos a la carnalidad, estaba en inocencia. Pero él se siente incapaz. Al sentirse desnudo, al considerarse desnudo, desea cubrirse, desea arreglar su condición. Y entonces planea algo, cubrirse con hojas de higuera. Pero esas hojas de higuera poco le van a servir para cubrir su desnudez. Y aún se agrava el asunto cuando escuchan que Dios está cerca y entonces corren a esconderse para que Dios no los viera. Lo primero que el hombre experimenta es incapacidad. Su condición le es molesta, su condición le es incómoda. Él se siente impotente ante su desnudez y no quiere ser visto por Dios. Hay algo que le está empujando a ocultarse de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios, que todo lo ve, va a buscarlo. Y esta parte la vamos a poder ver aquí, la vulnerabilidad. Esto también lo experimenta el hombre. En este mismo pasaje, pero ahora los versículos del 9 al 13 nos van a revelar otras cosas. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El hombre va a sentirse vulnerable, tiene miedo de estar desnudo, tiene miedo de que Dios lo vea.
corre a esconderse. Él previamente intentó cubrirse con hojas de higuera, pero hay un temor que ya tomó su vida. Hay un temor que ya le saltó encima y se ha apoderado de su existencia. No quiere estar con Dios, no quiere ser visto por Dios. Cuando anterior a que comiera el fruto, el hombre y la mujer disfrutaban de la presencia de Dios, disfrutaban de esta comunión con Dios. Ahora que están desnudos e incapaces, ahora que se sienten vulnerables, ahora que su condición les empuja a esconderse por el miedo, Dios les dice, ¿acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Y aquí comienza una escalada de echar la culpa. El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Hay una vulnerabilidad. Y es que desde que el hombre rompe el pacto y cae en el problema fundamental, estar en pecado, estar separado de Dios, estar bajo el dominio de Satanás, el hombre va a intentar salvarse. El hombre intentará volver a Dios, intentará justificarse a sí mismo, intentará luchar en sus propias fuerzas. E históricamente el hombre lo ha hecho a través de tres métodos humanos, que es la religión, la filosofía y las buenas obras. La religión es el hombre intentando volver a la comunión que tenía con Dios. Es el hombre buscando a Dios, pero tomará sus propias obras para intentar resolver su problema espiritual. En cambio, la filosofía pone al hombre en el centro del universo, es la figura central de la existencia. Su amor propio y la intención de trascender para tratar de resolver el problema espiritual lo alejará de Dios cada vez más. Y las buenas obras es el intento del hombre de poner su propia justicia antes que la justicia de Dios, para que con acciones él trate de sanar su vida y resolver el problema espiritual. Bien, la religión. Hechos 4, 11 y 12 nos van a declarar algo poderoso y tremendo. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esta es una porción del discurso que Pedro le da a los religiosos de su tiempo. Lo da precisamente en el templo, lo da cuando es cuestionado por todo el Sanedrín, por todo el concilio religioso. Pedro está diciendo, Jesucristo, a quien ustedes desecharon, ustedes los religiosos han desechado, él ha venido a ser la piedra angular. Es la piedra por la cual se sostienen todas las cosas. Y no hay otro nombre, sino el nombre de Jesucristo, el único nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otra opción, no hay otro camino. Jesucristo es el único que puede salvar. Y esta es la verdad contra todas las religiones. En el mundo hay miles de religiones. El hombre inventa religiones, el hombre inventa caminos por los cuales volver a Dios. Sin embargo, esta comunión nunca se va a poder lograr. Las religiones están destinadas al fracaso, porque no se trata de lo que el hombre pueda hacer. En la religión, el centro es el hombre. En el evangelio, el centro es Dios. En la religión está lo que el hombre puede hacer, lo que el hombre tendría que hacer o lo que el hombre idealmente debería de llevar a cabo. En cambio, en el evangelio es lo que Cristo ya hizo y lo hizo con total victoria. La religión va a poner muchas cosas antes que a Dios, porque finalmente es desde el hombre, desde la óptica del hombre, el intentar volver a Dios. Pero Dios declara en Isaías 43, versículos 11 y 12 lo siguiente: yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador.
Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. En la imagen vemos una clásica procesión religiosa. Están llevando en alto, están cargando por las calles de algún lugar un ídolo. El hombre intenta volver a Dios, sin embargo, está cayendo en idolatría, porque no le está dando el lugar a Dios en su corazón y no está siendo guiado por Dios y está poniéndose a Él su propia obra, su propia justicia, su propio método para intentar volver a Dios. Nunca lo va a lograr. Y en cambio, en el camino se pierde y se desvía y cada vez surgen más y más religiones, más y más intentos de volver a Dios. Pero el hombre, por su propia condición de pecado, de separación y de estar bajo el dominio de Satanás, no logrará volver a la comunión con Dios. Romanos 10, esta carta hermosa, en los versículos 9 y 10 y el versículo 13 también nos van a enseñar algo. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, es decir, aprobado delante de Dios, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hoy las religiones están invocando a todo menos a Dios. Están invocando a miles y miles de ídolos que no pueden salvar, que no pueden hacer nada por ellos y no están invocando al Dios de la gloria, al Dios Salvador, aquel nombre de Jesús que sí puede salvarlos. La filosofía. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La filosofía no es conforme a Dios, es conforme al hombre. La filosofía no está centrada en Dios, la filosofía está centrada en el hombre. Y por eso sigue las tradiciones, los rudimentos del mundo, porque está fincada en el hombre y no fincada en el Evangelio. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo explica lo siguiente, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo crucificado es el centro del Evangelio. La obra de Jesús en esa cruz, sus tres oficios manifiestos ahí van a ser el centro del Evangelio. Lo que nos explica la salvación, lo que nos explica la obra redentora de Jesús. Sin embargo, judíos pedían señales milagrosas, gentiles pedían sabiduría, pero Dios determinó que no hubiera esto para ser salvos, sino que Dios utilizó la predicación de la obra de Cristo en esa cruz, para que quien creyera entonces fuera salvo, porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y entonces la filosofía va a estar totalmente separada, va a estar ajena a Cristo, va a estar totalmente lejana a lo que expone el Evangelio. Cristo en sus tres oficios como profeta, rey y sacerdote, explicando cómo Él ha vencido al pecado, nos ha reconciliado y ha vencido a Satanás. La filosofía no puede explicar esto porque sencillamente está basada en el hombre. El hombre es su centro
Y el hombre, en su defecto, en su caída, es el desarrollo mismo de la filosofía. En cambio, el Evangelio, la obra de Cristo, es el centro de la obra salvadora del Señor. Buenas obras. El profeta Isaías nuevamente nos dice lo siguiente: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Y es que ¿quién en este mundo no ha pecado? Todos hemos hecho maldad, todos nos hemos llenado de iniquidad. La verdad, en nuestra condición humana, carnal, nadie busca a Dios, nadie quiere saber de Dios. Sin embargo, el hombre intenta estar bien con Dios, intenta volver a Dios mediante estas buenas obras. Pero ¿qué buenas obras puede haber en un corazón que está dañado por el pecado? La misma palabra nos dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. ¿Qué cosas buenas pueden venir de un ser que está separado de Dios? Que lo que necesita ese ser es volver a Dios, pero está ahorita separado de Dios. Está en pecado, ha adoptado una naturaleza de fallo, de error. No puede acertar en la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que está sometido a un ser que lo odia y busca destruirlo. Su existencia completa está en opresión. Nada bueno puede salir de ahí. Las ayudas que humanamente se puede dar el hombre son solo eso, ayudas, pero no pueden resolver el problema espiritual. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice: porque por gracia, este regalo inmerecido, este amor tan generoso de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Dios ha dejado el creer en Él, en creer en la obra de Cristo para ser salvos. No es por lo que haga uno, no es por una obra, no hay méritos suficientes para alcanzar la salvación. Por muy buenas obras que la gente tenga, no puede alcanzar la salvación. La salvación ha venido al ser humano por la fe en el nombre de Jesús, por la fe en lo que Él hizo en el Calvario. Es por eso que Dios nos da gracia, nos da lo que no merecemos, nos otorga el favor, nos da este amor tan generoso en el cual nos aprueba por creer en los méritos de Jesús, en creer en la obra salvadora de Jesús, en creer en ese sacrificio para libertar al hombre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y reconciliarlo consigo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y es que Jesús es el único mediador, el único que puede salvar el abismo que hay entre Dios y el hombre. Jesús es el que reconcilia, el que liberta del pecado y de Satanás. Jesús es aquel que va a poner paz entre Dios y el hombre. Jesús es el que va a traer de vuelta al hombre con Dios. Él es el puente para volver a Dios. La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2 nos dice lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hay un intercesor, hay un abogado. Ahí está Jesús haciendo una obra de intercesión, haciendo que el hombre esté reconciliado con Dios.
haciendo que haya perdón por el pecado del hombre. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es aquel que va a poner en aprobación al hombre delante de Dios. Solamente la obra de Jesús puede hacer esto. Solamente la sangre de Jesús, que es el pago adecuado, el pago propicio por el pecado del hombre, puede libertarlo de esa condenación a la que ya estaba atado, a la que estaba condenado. Jesús es la propiciación justa por toda la maldad y la iniquidad del hombre. Cuando Él va a la cruz y es sacrificado, Jesús verdaderamente paga la deuda del hombre. Y Él consumó toda esa deuda en esa cruz. No hay nada más que pagar, ya no hay deuda. Todo ha sido consumado, todo ha sido saldado, ya está pagado. Y es Jesús entonces el único camino para volver a Dios. Bien, queridos hermanos, espero que esta palabra nos ayude a reconocer qué es el Evangelio y lo que no es. Que nuestras vidas puedan estar centradas en Cristo y no en la religión, no en la filosofía, ni en las buenas obras. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas nos va a permitir alinearnos a la voluntad de Dios y entonces poder conocer a Dios verdaderamente. Que el Señor les bendiga.